Muy buenos días, me llamo David. Mi nombre es Dania. Mi nombre es Blanca. Mi nombre es Brian. Mi nombre es María Verónica. Somos el grupo número 2. Nosotros vamos a compartirles el tema análisis del entorno competitivo. Noción del análisis de la competencia. En el contexto del mercado actual, no basta con satisfacer las necesidades del consumidor, sino que hay que realizarlo mejor que la competencia, en la que las empresas deben comparar constantemente sus productos, sus precios, sus canales y promociones con el resto de sus competidores. El análisis de la competencia es un proceso que consiste en la identificación, el análisis y la selección de los competidores claves, ya que un buen análisis de la competencia aportará una ventaja competitiva que otorgará cierta superioridad comercial a la empresa sobre el resto del mercado. Identificación de la competencia. Para poder identificar a la competencia nos debemos preguntar quiénes son los competidores de la empresa o marca, cómo es de intensa la competencia en el mercado, cómo afecta la competencia en la evolución y estructura de mercado, cómo se logra y mantiene la competencia de la ventaja competitiva. Evaluación de la competencia. Para poder evaluar la competencia, resulta fundamental que la empresa reúna la máxima información posible sobre las ventas, participación en el mercado, margen de utilidad, rendimiento de la inversión, flujo de efectivo, nuevas inversiones y uso de la capacidad del resto del sector. Selección de competidores para atacar y evitar. La empresa debe decidir contra qué empresa competir con más energía. Pueden ser competidores fuertes contra débiles, que casi todas las empresas enfocan su energía contra los competidores débiles, ya que estos disponen de menos recursos y tiempo por punto de participación ganado. O pueden ser competidores cercanos contra distantes. Las empresas en su mayor parte compiten con quienes se les parezca más, o competidores buenos contra malos. Los competidores buenos juegan con las reglas de la industria, fijan presiones razonables y se limitan a una porción o segmentos de la industria, mientras que los malos competidores violan las reglas, tratan de comprar participación en lugar de captarlas, toman grandes riesgos, invierten en capacidad excesiva y trastorna el equilibrio industrial. Niveles de competencia. Existen 4 niveles de competencia desde la perspectiva del consumidor. Pueden ser competencia en forma de producto, que esto se refiere a aquellos productos y marcas que proporcionan el mismo servicio o cubren la misma necesidad a los mismos segmentos de mercado. O competencia en la categoría del producto, que se trata de aquellos productos y marcas que tienen los mismos atributos pero con diferentes presencias de los mismos. Competencia genérica. Agrupa aquellos productos y marcas que resuelven la misma necesidad, como puede ser la alimentación. Competencia a nivel de presupuesto. Son productos y marcas que luchan por el mismo presupuesto del consumidor. Competencia actual. Desde el punto de vista del marketing, los competidores actuales son aquellos que satisfacen la misma necesidad que la empresa, es decir, aquellos que tienen el mismo mercado de referencia que la empresa. Por ello, el concepto de competencia actual se refiere a todas aquellas empresas que operan en la misma industria y también aquellas que fabrican o comercializan productos sustitutivos. Desde la óptica del marketing, los productos sustitutivos no son una amenaza competitiva, sino una competencia existente en la realidad actual de un determinado mercado. Los productos sustitutivos, como por ejemplo el té y el café, son una amenaza constante y deben formar parte del concepto de competencia actual.
porque satisfacen la misma necesidad. Competencia potencial. Identificar a los competidores implica no solo detectar a los actuales, sino descubrir a los que lo sugieran en el futuro. La interrupción futura de nuevos competidores puede producirse por varios motivos. Expansión del mercado. Cuando se produce una modificación del territorio o la ampliación de usos de un producto, por ejemplo, un país que entra en la Unión Europea. Expansión del producto. Cuando una empresa decida ampliar la oferta de productos a otros distintos de los actuales. Por ejemplo, el Grupo Pascual, que produce desde lácteos hasta zumos, pasando a poseer por una inmobiliaria. Migración hacia atrás. Cuando los clientes deciden intentar controlar las fuentes de abastecimiento. Por ejemplo, Mercadona, que está comprando sus frutas y verduras directamente al agricultor. Integración hacia adelante. Los suministradores deciden hacerse productores. Por ejemplo, un fabricante de papel que decida hacer sus propias libretas. La ventaja competitiva. La búsqueda de una ventaja competitiva supone alcanzar una diferencia con respecto a los competidores que marca positivamente la situación en el mercado de la empresa. La misma tiene su origen de los diferentes atributos del producto o servicio que la empresa logra convertir en beneficios relevantes. La ventaja competitiva debe poseer algunos o varios de estos atributos. Única. La particularidad de la empresa, producto o servicio debe ser diferencial y exclusiva. Esta situación monopolística en cuanto a la ventaja diferencial suele durar poco tiempo, ya que la competencia, en cuanto la detecta, suele reaccionar imitando o mejorando la diferencia. Percibida. La ventaja debe detectarse como tal por parte del consumidor. En este sentido, la empresa debe ejercer un esfuerzo adicional y además de generarla, darla a conocer al cliente. Apreciada. Debe responder y satisfacer las expectativas del cliente con respecto al producto o servicio e inclusive mejorarlas. Sustentable. Debe proporcionar beneficios a la empresa. En este sentido, si la ventaja competitiva es fácilmente imitable y en un corto periodo de tiempo, apostar por ella deja de ser rentable para la empresa. El rendimiento que confiere la ventaja competitiva se materializa en la obtención de mayores beneficios y rentabilidad empresarial. Tradicionalmente, la empresa puede bajar su ventaja competitiva en los costos y en la diferenciación. La ventaja en costos implica que la organización tiene capacidad para operar con los costes más bajos del mercado. En este caso, los productos o servicios no tienen por qué tener un atributo novedoso ni otra ventaja diferencial a la de un precio más bajo. Se trata de poner a disposición del mercado una oferta aceptable al mejor precio. La ventaja en diferenciación. La empresa ha generado un atributo diferencial para su producto o servicio por el que el consumidor está dispuesto a pagar más. La clave del éxito está en buscar aquel atributo mejorado o valorado por el cliente y que perdure la mayor cantidad de tiempo posible. Método de identificación de los competidores. Competidores de la óptica de la empresa. Existen clasificaciones como la CNAE y la SIC, que permiten la identificación de la competencia más evidente. Sin embargo, si la empresa solo se basa en estas clasificaciones, obtendrá una información parcial y sesgada sobre su competencia. Análisis de grupos estratégicos. Los grupos estratégicos son básicamente conjuntos de empresas que siguen estrategias similares en algunos sentidos. Resulta muy útil su identificación para analizar una industria, especialmente cuando hay numerosos competidores, permitiendo observar sus puntos fuertes y débiles, sus capacidades de reacción ante las amenazas y oportunidades. ¿Por qué surgen los grupos estratégicos? Los grupos estratégicos surgen porque las empresas que forman parte de ellos tienen objetivos similares. Por ejemplo, quieren dominar el mercado y ser líderes en innovación. Capacidades parecidas, como el tener conocimientos de marketing y tecnologías similares. Supuestos similares sobre el funcionamiento del mercado. Creen que, por ejemplo, que el consumidor es fiel a las marcas que conoce. Experiencias analógicas. Operan aproximadamente en los mismos países y han tenido experiencias parecidas en el negocio. Otro punto de mucha importancia se trata de los competidores de la óptica del consumidor.
Uno de los mecanismos más usuales en la obtención de información relativa al comportamiento de compra, así como el cambio de marca, son los paneles de consumidores y o el escáner de compra. Un panel de consumidores es un estudio realizado mediante la recogida de datos de las compras realizadas por una muestra permanente y representativa de consumidores. Competidores según el juicio o opinión del consumidor final. El análisis de similitudes consiste en crear una mapa perceptual, preguntando a los consumidores sobre las similitudes que se encuentran entre un conjunto de marcas. Las marcas son representadas en este espacio por puntos y las dimensiones resumen los atributos que los consumidores utilizan para hacer el juicio. Análisis de los competidores. Los sistemas de inteligencia competitiva. Fuentes de información. Las fuentes de información serán todos los recursos que contienen datos que nos ayudarán a realizar el análisis. Las fuentes de información pueden ser internas o externas. Las fuentes de información externas. Si la información es generada por terceros o proviene del exterior de la empresa, estadísticas, paneles oficiales, informes económicos, publicaciones o similares. Fuentes de información internas. Se trata de información obtenida desde dentro de la propia organización, informes contables, comerciales. Los sistemas de inteligencia competitiva. Ayudará a la empresa a recolectar, interpretar y diseminar información sobre los competidores para controlar la realidad competitiva de su entorno y ser capaz de reaccionar entre situaciones o cambios que puedan ocurrir en el transcurso de su actividad. Análisis estratégico de los competidores. Es muy importante intentar averiguar los recursos estratégicos de nuestros competidores para poder establecer comparaciones con la propia empresa y poder entender mejor el sector en el que se opera. Se trata de realizar un análisis de los recursos y capacidades de los competidores para identificar su potencial, así como sus principales ventajas competitivas. Es conveniente realizar un análisis estratégico de la competencia con las siguientes orientación. Identificación de los recursos y capacidades. Esto se trata de averiguar los principales recursos y capacidades de los competidores. Evaluación estratégica de los recursos y capacidades. Trata de establecer criterios para evaluar los recursos y capacidades de cada empresa, intentando estimar un ideal para las necesidades del sector. Gestión de los recursos y capacidades. Es tan importante como la dotación de recursos y capacidades con los que cuenta una empresa. Es la gestión que se realiza de ellos. Es también un campo muy importante en el que poder trabajar para mejorar la explotación de los recursos actuales y futuros con lo que cuenta la empresa. El análisis de los puntos fuertes y débiles. Si bien es importante conocer la capacidad y el enfoque estratégico de nuestros competidores, ya que al tener un punto de referencia se pueden mejorar sustancialmente algunos aspectos en los que nos podemos encontrar unas desventajas, también lo es al estudiar los puntos fuertes y débiles que esto genera sobre la relación a lo que demanda el sector. La reacción de los competidores. Finalmente es también aconsejable establecer algunos criterios o consideraciones que nos ayuden a entender o intentar predecir cómo responderán los competidores ante nuestras actuaciones. En primer lugar, podemos intuir si es previsible la reacción de los competidores, ya que todas nuestras actuaciones provocarán reacciones. Además, no todos los competidores tienen que reaccionar en principio por igual ante un hecho común si se trata pues de analizar la probabilidad que cada empresa del sector reaccione o ante nuestras actuaciones.
Uno de los ejemplos de los modelos de reacción más comunes entre los competidores son 4. En primer lugar está el competidor rezagado, no reacciona con rapidez ante los cambios en la competencia. En segundo lugar está el competidor selectivo, reacciona solo ante cierto tipo de los ataques. En tercer lugar está el competidor tigre, que reacciona solamente con la rapidez ante cualquier instrucción en sus dominios. Y en cuarto lugar podemos mencionar el competidor aleatorio, no tiene un patrón predecible de reacción. Benchmarking es un proceso de investigación constante que busca nuevas ideas para llevar a cabo métodos practicantes y procesos de adaptación de las características positivas con el fin de obtener la mejor de lo mejor. Existen 4 tipos de benchmarking. Benchmarking interno, un chequeo interno de los estándares de la organización para determinar formas potenciales de la mejor eficiencia. Benchmarking competitivo es la comparación de los estándares de una organización con los de las otras empresas y competidores. Benchmarking de la industria comprende comparar los estándares de la empresa con las demás industrias a las que pertenece. Benchmarking mejor de su clase es la comparación de los niveles de los logros de la organización con lo mejor que exista en cualquier parte del mundo, sin importar en qué industria o mercado se encuentra.